Tú cuando arrancas en el mundo de los negocios ya no tendrías experiencia, entiendo que Claro que no. no te viene de cuna por lo que me has contado. ¿Cómo es tu comienzo? O sea, yo lo que digo es que me he dado tortas como panes y me las sigo dando. Lo que pasa es que cada vez es lo que decíamos, que cada vez acierto más el tiro. Entonces, si antes de 10 me acertaba una y fallaba 9, pues ahora de 10 a lo mejor acierto 5 y fallo 5 y poco a poco voy acertando 7 y fallando 3, que al final es la clave, ¿no? Es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando empecé, voy a comenzar desde el principio para que la gente se ponga en contexto y vea esta historia, que lo estábamos comentando y conforme te la iba contando en la comida, digo, ostras, es que es una historia que es curiosa y nunca he contado. O sea, voy a contarla por primera vez aquí. Y pues yo, por ejemplo, con 15 años, una cosa así, mi padre es autónomo, y mi padre está a punto de jubilarse y él es autónomo, o sea, empezó solo, termina solo, ¿vale? No es el típico que empieza, va metiendo personal y tal, sino esa mentalidad de no soy capaz de delegar o no soy capaz de meter a gente por el motivo que sea. Entonces yo cuando era muy joven, menor de edad, 15, 16 años, claro, él llegaba a verano y me decía, no, hombre, no, o sea, tú no vas a estar 3 meses haciendo el gamberro en el parque con tus amigos mañana, tarde, noche, no, no, ¿tú qué te has pensado? No, no, tú conmigo en vacaciones y en verano a trabajar. Y yo digo, joder, yo cómo voy a trabajar, o sea, mis amigos en el parque y yo voy a estar trabajando y tal, encima por 4 duros, porque, o sea, yo le costaba dinero a mi padre. O sea, yo le costaba dinero, pero yo lo que veía es, tío, se está aprovechando de mí porque no me está pagando en sueldo. Claro, lo que yo ahora veo es, claro, ¿cómo voy a pagar? Si yo muchas veces me tenía, que yo lo decía como el cirujano, porque él me decía, dame el destornillador plano, Sí, sí. dame los alicates. Y yo ahí que era horrible, ¿no? Pero ahora lo agradezco un montón y lo recomiendo muchísimo porque eso al final me ha hecho saber valorar ese trabajo duro y estar acostumbrado a trabajar duro, aunque yo no quisiera. Y ahora el día a día, o sea, el éxito al final la gente dice la motivación, ¿no? Pero la motivación se va enseguida y luego queda la disciplina. Entonces, eso te hace tener mucha disciplina, ¿vale? Lo que decía, ¿no? Que yo, por ejemplo, me iba. ¿Por qué no me gustaba? Porque yo veía que mis amigos estaban en el parque y yo llegaba por la tarde después de comer. Entonces, claro, para mí yo me había perdido la mitad del tiempo. Entonces estaba como un poco fuera de onda, no me enteraba lo que había pasado y yo todo eso lo achacaba a que, joder, mi padre me está aquí puteando y no me deja ir con mis ¿Qué le he amigos. hecho yo, no? ¿Qué le he hecho Claro, yo? lo he hecho yo para merecer esto cuando mis amigos ninguno está haciendo esto, ¿no? Pues si he aprobado, ¿por qué me castiga si he aprobado todo, ¿no? Entonces ahí es donde un poco empiezo, ¿no? Empecé un poco obligado, pero a emprender. La cuestión es que yo después de esto pues hago ciclos formativos, yo soy ingeniero eléctrico, pero no he hecho bachiller. O sea, hice la ESO, hice ciclos formativos, no bachiller, y luego hice una ingeniería eléctrica. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo hago la ingeniería eléctrica, al final tú haces las prácticas, ¿no? Entonces, en esas prácticas, yo hago las prácticas en lo que se llama una oficina técnica de ingeniería, que eso es ir a un despacho con un autónomo, como mi padre, y lo bueno ahí es que haces de todo, porque yo hacía desde ir a ver el proyecto, presupuestar, visita, hacer el proyecto, ir al ayuntamiento a tramitar, o sea, todo. ¿Por qué? Porque iba de la mano de la persona que hacía todo, que es espectacular hacer las prácticas en una empresa muy pequeñita, ¿no? Por eso. Entonces yo cuando termino esas prácticas, que fueron los últimos 6 meses del cuarto año de carrera, digo, ostras, ya se me encendió la bombillita mía emprendedora de decir, oye, yo aquí, por lo que veo, aquí se tiene que ganar dinero, porque digo, hostia, aquí ganarán, una persona a lo mejor puede ganar 3 o 4 o 5 mil euros al mes, y realmente le hace falta un portátil, su ingenio, su cabeza y el título para poder firmar. Digo, tengo el título, tengo la cabeza y tengo un portátil. No tengo que invertir 1.000 euros para sacar 1.000, no. Necesito ganar clientes y a base de mis horas, mi tiempo y mi servicio, lo voy a conseguir. Y encima tengo una gran diferenciación del resto, que es que soy ingeniero. El que no es ingeniero no puede hacerlo porque no puede firmar. Eso es para montar una nave o para hacer Sí, eso proyectos, ¿no? por poner un poquito en Sí. contexto a la gente. O sea, siempre que se hace una instalación eléctrica, eléctrica o de muchas ¿Mm? cosas más, en este caso de lo que estamos hablando es eléctrico, aparte del electricista, luego tiene que haber Un ingeniero. un ingeniero que es el que, digamos, que valida la instalación, ¿no? Exacto, tú por ejemplo, imagínate que montas algo muy común, un taller de coches. Entonces, un taller de coches es hacer en una nave industrial o en un local. Pero ahí tú tienes que hacer un proyecto de instalación eléctrica, porque no solo vale que el instalador la haga, sino que tú tienes que decir cómo se hace y asumir responsabilidad de esa instalación. Tienes que hacer la instalación de protección contra incendios y eso lleva a otro proyecto. Y luego un proyecto que se llama el de la licencia de actividad o licencia de apertura, que es el que va al ayuntamiento. Porque ahí tienes que definir las medidas de seguridad, extintores, vías de evacuación, accesibilidad para minusválidos y tal. Entonces, todo eso tiene que ser proyectos y documentos que van firmados por un ingeniero. Si no tienes el título, no puedes firmarlo. A lo mejor tú por un proyecto de esos puedes cobrar de 800 a 1.200 euros cada uno. Haces un taller, son 3.000 euros, 3.500 euros.
De gastos tienes muy pocos, a lo mejor por lo que es visado. Entonces yo a mí se me encendió la bombilla. Dije, hostia, yo me pongo en el bajo de mi casa, me pongo ahí en la cueva, ¿qué digo yo? Hacer esto no hace falta ni tener oficina para atender a la gente porque tú atiendes a la gente en la visita a su nave. Y entonces ahí es donde yo digo, pues yo me lo voy a montar. Y entonces es lo que te contaba, ¿no? Que yo me meto en el despachito de mi padre, que era en el garaje de nuestra casa donde él tenía el almacenito, y yo me pongo ahí en una mesa y yo, pues claro, ¿cómo gano clientes? Como una persona que empieza, que quiere emprender, ¿cómo gana clientes? Persona joven, 24 años, yo tenía que decidir cómo se gastaba esa persona 100.000 euros de inversión, me vean a mí, no confiaban en mí y tal. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que conozco? ¿Mil anuncios? Pues voy a empezar por 1.000 anuncios. Y entonces puse, por ejemplo, 7 anuncios en 1.000 anuncios, uno para licencias de apertura, uno para instalaciones eléctricas, así un poquito diferentes anuncios. Y ya te digo, yo pues soy ingeniero y muy obsesivo también en este tema, entonces digo, vale, cada cosa que yo haga tiene que tener un porqué. ¿Cuántos anuncios pongo? ¿Y qué hago con los anuncios? Porque claro, podías pagar o no pagar, yo no tenía dinero. Entonces digo, bueno, voy a ver cómo puedo hacer que el anuncio siempre esté el primero. Y me di cuenta que puedes, cuando publicas un anuncio, va al primero, pero luego con el tiempo va cayendo. Entonces dije, ostras, pues yo me meto y lo edito todos los días. Entonces todos los días subía a la primera posición. Pero luego es, vale, ¿y a qué hora lo hago? Entonces lo que hice es que yo me metía al principio para conocer esta información porque no tienes estadísticas ni nada. Entonces yo me metía y cada hora, yo me levantaba a las 7 de la mañana y entonces cada hora me metía en cada uno de los anuncios y hacía un registro, los likes que tenía, los compartidos, las visitas, etcétera. Estuve así un par de semanas, 3 semanas o un mes. Y entonces ahí descubrí que entre las 6 y las 7 de la tarde es cuando los anuncios más interacción tenían o más datos recogían. Eso quiere decir que entre las 6 y las 7, que luego hablé con 1.000 anuncios, con uno de los trabajadores, y me dijo que sí, que entre las 6 y las 7 de la tarde es cuanto más visitas tienen. Entonces, eso lo hice yo con información y gratis. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí lo que hacía es que todos los días a las 6 de la tarde yo me ponía una alarma y me metía en los 7 anuncios y los actualizaba. Y eso subía a primera posición, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tuve un primer cliente que me pide presupuesto y digo, hostia, yo, ¿qué presupuesto le envío a esta persona? Digo, yo me tengo que garantizar los clientes, yo aquí tengo que empezar, aunque sea a pérdidas. Entonces, hice un sondeo en todos los anuncios que había en 1.000 anuncios y pedí presupuesto. Pues si el más barato me pasó 500 euros, de algo que valía 1.000, pues yo lo hice a 400. Claro, me cogió por seguro, porque una persona que va a 1.000 anuncios y no conoce a nadie, va a precio. Pues dice, pues yo 100 euros más barato que ninguno. Y empecé a hacer. O sea, empecé a hacer. Hasta que al final a eso se le sumaba el boca a boca. Y entonces empecé a hacer ahí una pelota y yo con el tema de la ingeniería, sin inversión, y de esta forma, luego en Wallapop y cosas así, y sin pagar nada yo solo, yo llegué a generar unos, lo decíamos antes, yo me saqué una media el año que mejor, que estuve así 3 o 4 añitos, ya el año que mejor fue, yo saqué después de impuestos tipo 2.500, 3.000 euros al mes de media. Está muy bien. Está muy bien, sí, trabajando los sábados, algún domingo mediodía y tal, pero claro, yo me pegaba fuego, o sea, es decir, esto, yo voy aquí a piñón. De hecho, esto hila con un poco el siguiente proyecto, que es yo compro un local, yo con 28 años o así, consigo comprar un local. Vale, pero ¿y por qué compras un local? O sea, Vale. entiendo que vamos a ir poniéndole un poquito de tempo a cada cosa. Ahí en esa época tenías, ¿cuánto? 26, 27 años, ¿no? Sí, entre 26 y 28 más o O menos. sea, estabas descubriendo el mundo laboral Sí, de claro. verdad, lo bueno y lo malo de ser autónomo y empiezas a ver un poquito de dinero. Exacto, sobre todo lo malo, porque yo ahí no tenía parte buena casi de ser autónomo, pero sí, sí. Y la parte, digamos, buena es que hacías algo de pasta. Sí. ¿Vivías con tus padres? Sí, yo vivía con mis O padres. sea, que ahí también, digamos, que eso te ayudaba un poquito en lo económico, ¿no? Claro, yo la ventaja es que si yo, por ejemplo, gastaba 500 euros al mes para mis gastos personales, cuando ganaba 500 gastaba 500, pero cuando ganaba 3.000 yo gastaba 500 y todo lo demás lo guardaba. Te levantabas cada día, independientemente de los ceros que hubiera en tu Sí, cuenta, claro, a sí. seguir a fuego, a luchar por tu negocio. Claro. Y decides invertir. Sí, porque yo me planteo, a mí me molestaba mucho pagar un alquiler. Esto puede estar bien o mal, pero a mí me molestaba. Yo estaba en un sitio, en una oficina, y como yo no tenía para alquilar un local y tal, luego me pasé a una oficina. Entonces, le alquilé una mesa a un despacho que ya había, que no la usaba, entonces yo le pagaba, por ejemplo, 200 euros al mes por gastar esa mesa. Y eso a mí me molestaba, porque decía, joder, estoy tirando el dinero. Que no es tirarlo, pero a mí me molestaba. Sí, no, te entiendo. Entonces yo dije, ostras, con el dinero que tengo yo puedo dar una entrada y me compro un local, que encima salió en venta un local al lado. Obra nueva, que estaba en hormigón, paredes de hormigón y el suelo de hormigón. Bruto. O sea, bruto. Entonces, gastarme mucho dinero. Pero digo, bueno, yo si puedo, compro el local y me monto ahí mi ingeniería. Esa fue mi primera idea. Me monto la ingeniería y tal. Pero luego mi bombillita emprendedora tiró una optimización más y dijo, ostras, ¿y si lo optimizamos más? Y entonces se me ocurrió la idea de, digo, ¿y si yo? Porque era un local de unos 60 metros cuadrados, lo tengo a día de hoy. Entonces digo, ostras, yo en ese local puedo meter 3 despachos,
Pero en lugar de tener un despacho mío, un despacho de reuniones y otro, digo, ostras, yo hago 3 despachos más una recepción. ¿Y si monto un coworking, saco 3 despachos, con lo que saco de un despacho pago la hipoteca, con lo que saco de otro despacho pago los gastos y tengo beneficio y el otro despacho es mío gratis? Y de hecho, así lo hice y así es como está a día de hoy. Lo que pasa es que ya no tengo la ingeniería. Pero así estuve trabajando desde ese despacho, no a coste cero, sino pagándose la hipoteca y ganando dinero gastando un despacho. No, ganabas por dos partes. El líquido, el cash Mm. que te quedaba, más que te Exacto. estaban pagando la inversión. Exacto, eso es. Claro, yo no cuento la inversión. O sea, la inversión me la pagaban y a día de hoy, al final, en lugar de en 15, 20 años, ese local lo pagué en 5 años solamente. No tengo deuda en 5 años. Pero exacto, yo lo cuento como que cero, break-even, que es cero, era no ganar. Pero sí, estaba ganando porque al No final el estaba local es ganando. mío. Tú hoy Claro. tienes un local que tiene un valor Claro. y que no lo has pagado tú. Exacto. Y entonces cuando llegas a ese momento, montas el coworking y entiendo que el proyecto no se lo encargarías a otro, ¿no? Te lo harías Claro, tú. dice, Eh, yo- y arrancas y ¿cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con más gente? Porque al final compartís espacios, ¿no? Y todo esto. Sí, a mí me vino muy bien porque al final es que un poco por la temporalidad y las situaciones que han ido pasando, lo que pasa es que yo justo cuando termino, porque yo el coworking encima hice la hipoteca para comprarlo, pero no para reformarlo. Y yo en reforma a lo mejor me gasté 30 y pico mil euros. ¿Qué pasa? Yo seguí gastando 400 euros al mes, pero todo lo que ganaba durante ese año iba a la reforma. Y hice la reforma durante un año, pero no tuve que pedir préstamo. ¿Qué pasa? Que justo acabo la reforma y digo, vale, todo perfecto, ya podemos iniciar, puedo llenar el despacho, o sea, los despachos y demás. Pero es que encima al principio lo hice de forma que 2 despachos estaban comunicados y era como una sala coworking para alquilar mesas y un despacho solo. Despacho para mí, mesas para alquilar. Hostia, y justo va y viene el COVID.